Bueno, Génesis es un libro de 50 capítulos, ¿sí tienen presente? 50 capítulos y nos estamos tomando el tiempo mientras vamos encontrando todas estas verdades tan relevantes para la vida cristiana, ¿sí? Por eso le damos gracias a Dios por esto que Él registró hace tanto tiempo. ¿Ustedes saben quién es el autor del libro de Génesis? Moisés. Y ¿se acuerdan cuando estudiamos la Biblia, la palabra de Dios, cuándo registró todo él este libro? ¿Cuándo registró el libro? ¿Cuándo él lo hizo? Durante los 40 años, ¿sí? De peregrinaje por el desierto. Como 1400 años antes de la venida de Cristo, este hombre escribe ese libro. A Moisés Dios le dio una visión especial para que revelara todas estas cosas, ¿sí? En ese tiempo había tradición oral y Moisés usó la tradición oral, ¿sí? Pero también Dios no solamente usó eso, sino que Él usó diversos medios para llevar esa información a Moisés. Por lo que Moisés lo registró todo como es bajo inspiración divina, ¿sí? Y con perfecta precisión. Yo leo esto y a veces digo, ¿cómo este hombre logró escribir estas cosas? ¿Sí? Sí. Entonces llegamos al capítulo 19 del Génesis. Vamos allá, vamos a ver los versículos 27 al 38. Hoy vamos a tratar un asunto familiar. ¿Sí? Entonces yo leo el pasaje y luego vamos a orar. Bueno, Génesis 19, versículos 27 al 38. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su padre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Vamos al Señor en oración. Buenos días. Padre, aquí hay un pasaje muy gráfico, Señor. Este pasaje gráfico que hemos leído, tú dices que toda escritura es inspirada por ti, Señor. Y es útil para la enseñanza, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por lo que hoy te pedimos, Padre, el ministerio de tu Espíritu Santo, Señor, para tomar este pasaje y traerlo a todos y cada uno de nosotros en los puntos de necesidad que tenemos hoy. Mientras estamos reunidos aquí, Padre, profundizando en tu palabra. Hay muchas necesidades en cada vida individual, Señor.
Y yo oro para que este texto de las Escrituras lo conectes con nuestras vidas, que aprendamos de él varias lecciones, que lo hagas provechoso para nuestros oídos hoy. Y yo oro para que bendigas a todos y cada una de las personas que han venido y que vendrán a escuchar tu palabra, Señor. Oro, Padre, para que las Escrituras tengan el efecto extraordinario que siempre tienen en nuestras vidas y que sople el viento del cielo y uses esto para santificarnos aún más. Así que, Padre, ponemos nuestra mirada en ti con gran expectativa, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, en estos versículos que leímos, podemos ver que la familia es una familia con toda su condición de célula fundamental de la sociedad, puede ser también caldo de cultivo para el pecado. Las familias pueden ser o un pedacito de cielo o un pedacito de infierno. ¿Sí? Y generalmente no hay mucho en el medio, ¿no? Cuando las familias son buenas, son muy buenas. Pero cuando hay manifestaciones de maldad en las familias, pueden ser muy malas. Hay dinámicas que se dan dentro de una familia y se dan dentro de las puertas cerradas de una familia. ¿Sí? Y que pueden exacerbar el pecado y hacer que el pecado traiga mucho daño a la familia y a sus generaciones. ¿Sí? La cabeza de una familia, nos dice la palabra, es el padre. ¿Sí? Y un padre sin estándares morales generalmente crea un hogar sin estándares morales. Y crían niños sin estándares morales que se convertirán en padres sin estándares morales. Y si no es por la gracia de Dios, las malas familias continúan yendo por el mismo camino. ¿Sí? La manzana, como dice el dicho, rara vez cae lejos del árbol. ¿Sí? Incluso como acabamos de ver en este pasaje hoy, puede que algunos de los que venimos a la iglesia, incluso aquí mismo, hayamos sido criados en una situación familiar difícil, donde puede que haya habido un padre abusivo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, puede que haya habido estándares tan bajos que crecieron con cicatrices y con muchas dificultades. Y esa es la realidad de su vida, lastimosamente. ¿Sí? Por eso este pasaje bíblico puede ser bastante cercano a cualquier persona que venga hoy. ¿Sí? Y yo confío que Dios use esto en sus vidas a través de lo que se dice aquí para traer aliento. ¿Sí? Ahora que veamos este pasaje. El caso de Lot y sus dos hijas. ¿Sí? Lot fue un padre terrible. Ya lo vimos cuando ofreció a sus hijas y todo lo que él vivió en Sodoma, ¿sí? Que se comprometió con el mundo de Sodoma. Era un hombre comprometido con el mundo de Sodoma, ¿sí? Y eso tuvo un efecto reincidente en sus dos hijas, ¿sí? Y estas dos hijas también se comprometieron con el mundo, ¿sí? Estas dos hijas son el producto del hogar en el que fueron criadas. La importancia del hogar y la familia y el padre como cabeza de familia, ¿sí? Ellas tenían una moral relajada porque fueron criadas en una ciudad con una moral despreciable, con un padre que era equivocadamente transigente, ¿sí se entiende? ¿Sí? Y con una madre que cuando le dijeron que se fuera, que no mirara atrás, ¿sí? Ella miró atrás con anhelo y con afecto hacia Sodoma y Gomorra, ¿sí? Y a ese estilo de vida de esas ciudades perversas. Imagínense la influencia de tener a Lot como padre y a esta mujer como madre, ¿sí? Que hasta terminó convertida en una columna de sal. Además, estas dos hijas estaban comprometidas con dos hombres, porque ¿se acuerdan? ¿Sí? Que no escaparon del fuego de Sodoma y Gomorra, ellos no escaparon. Por lo que uno puede suponer o deducir que eran incrédulos. ¿Sí? De manera que esta casa es realmente un desastre en muchos sentidos.
Y vemos aquí el pecado del incesto. Vamos a hablar gráficamente hoy, ¿sí? Además cometido de manera bastante extraña, instigado no por el padre, sino por las hijas, ¿sí? Lo que muestra la moral tan baja que tenían estas hijas. Esta es una escena extraña de una depravación perversa que se exhibe en la Biblia, ¿sí? Pero Dios en su sabiduría decidió incluir esto en las Escrituras. Y yo creo que Él eligió incluirlo aquí por una razón, ¿sí? Para que veamos lo importantes que son las familias, en todo sentido, para el bien o para el mal, ¿sí? Cuando las familias toman un camino, normalmente se llevan a los niños con ellos, y los niños lo aceptan, ¿sí? Y Dios permite que esos niños continúen el ejemplo de un padre y de una madre que pueden tomar su propio camino. Y nosotros vivimos en un mundo rodeado de todo tipo de perversiones sexuales. Sí, vamos a hablar claramente de eso, pues, con el cuidado necesario, ¿sí? Y oímos de eso por todo lado. Y hasta alguno puede que esté pensando aquí, pues, que, uy, ahora vengo a la iglesia y tengo que también escuchar sobre perversiones sexuales. Es aquí donde se nos recuerda que la Biblia aborda todos los temas de la vida. Uno dice, caramba, ¿cierto? Que la Biblia dice las cosas como son. Que la Biblia no intenta echarle perfume a los personajes de las Escrituras como personajes especiales, sino que los muestra con sus pies de barro. Valioso la Biblia. La Biblia muestra a todas las personas con todos sus defectos para que entendamos que vivimos en un mundo imperfecto. Y estamos rodeados de todo tipo de iniquidad, ¿sí? Entonces yo con esto quiero que nos vamos introduciendo en esa escena a medida que hablamos de esto, ¿sí? Lot acaba de escapar de Sodoma y de Gomorra, o de Sodoma específicamente, con sus dos hijas, ¿sí? A su esposa le dijeron, bueno, y escapó con su esposa también, ¿sí? Pero a su esposa le dijeron que no mirara hacia atrás cuando estaban saliendo de Sodoma. Ella se dio la vuelta, miró hacia atrás con anhelo hacia esa ciudad adúltera, malvada, y Dios simplemente la convirtió en una columna de sal, que creo que la traducción es como asfalto, ¿sí? Y que su corazón estaba, eso reveló que su corazón estaba completamente en el lugar equivocado, el corazón de esta mujer. Ahora Lot y sus dos hijas ya han escapado. Los ángeles, ¿se acuerdan? Le dijeron a Lot, váyase a las montañas, suba a las montañas, escápese allá, ¿sí? Allá en la parte alta, ¿sí? Pero Lot no quería ir a la montaña, ¿sí? Él quería ir a una de las 5 ciudades que iban a ser destruidas junto con Sodoma y Gomorra. Y los ángeles permitieron que Lot se saliera con la suya, ¿se acuerdan? Y entonces él se fue para una ciudad que se llamaba Zoar, ¿sí? Y el hecho de que Lot fuera a Zoar, porque Lot era un hombre justo, pero pues bien perdido, hizo que esa ciudad escapara del fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra y las otras ciudades. Eso lo teníamos claro la vez pasada, ¿cierto? Entonces aquí es donde vamos a retomar esta historia, esta escena, sobre lo que vimos en la clase pasada, en los versículos 24, 25 y 26, que vimos esa horrible escena de Dios arrojando fuego literal y azufre literal sobre estas ciudades, arrasándolas literalmente, ¿sí? Porque entonces vamos a tomar aquí esta narrativa que se sigue desarrollando más, no ha parado. Entonces hay tantas cosas en este capítulo que eso no podríamos ver el capítulo completo si pensamos en una escena. Son varias escenas que se han presentado en esta crisis de estas ciudades. Y comenzando con el versículo 27, allí, Génesis 19, 27, vemos ahí lo primero que es una escena aleccionadora. Ese es como el título de esa escena que vamos a ver allí. Porque esta es una escena aleccionadora. ¿Qué significa? Es gráfica, es de alto impacto, es de mucha ilustración, ¿sí? Entonces empezamos a leer versículo 27. Y subió Abraham, acompáñenme ahí en la lectura de la Biblia. ¿Ya están en 19, 27? Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Entonces la razón por la que se levantó temprano Abraham y subió por la mañana es que él quiere ver qué pasó con Sodoma y Gomorra.
porque él sabía lo que iba a pasar. ¿Sí? O sea, su tienda está en un terreno elevado, decíamos, ¿no? Como a 1000 metros allá de altura sobre el nivel del mar. Y Sodoma y Gomorra están allá abajo, ¿sí? En el valle, mucho más cerca del nivel del mar. Sí, habíamos visto que hay un cambio de elevación importante en esta parte del mundo, allá en el Medio Oriente. Es como un área del tamaño de una ciudad grande, como cuando uno sube a los farallones y alcanza a ver la ciudad abajo, ¿sí? Y desde la cima de la montaña, Abraham podía ver a Sodoma y Gomorra, que eso está ahí al lado del Mar Muerto. Y dice el versículo 28, ¿sí? Y miró hacia Sodoma y Gomorra. ¿Sí ven? O sea, ya entendimos por qué miró hacia abajo, desde más o menos 1000 metros de altura, ¿no? Hacia esa llanura donde estaban Sodoma y Gomorra. Quiere ver qué pasó con ellas. Además, que es más que solo Sodoma y Gomorra. Hay otras ciudades más allí que fueron destruidas, ¿sí? Como leímos en la clase pasada, que está en Deuteronomio 29-23. Y el versículo 28 dice, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Entonces voy a leerles todo el versículo 28. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Aquí hay dos palabras en este mismo versículo que en nuestro idioma español podríamos entenderla de igual forma. Porque dice la palabra primera, y miró. ¿Sí? Ese miró, de este versículo, ese primer miró, es shakaf, ¿sí? Una palabra hebrea que significa inclinarse a ver, asomarse. Entonces aquí dice, y se asomó, lo leeríamos así, hacia Sodoma y Gomorra. Y la segunda palabra miró, porque dice, hacia toda la tierra de aquella llanura miró, que en hebreo es raá, ¿sí? Es una palabra hebrea que significa ver para examinar, es ver con escrutinio, para inspeccionar. O sea que él se asoma y ve está analizando lo que ve, está analizando muy cuidadosamente. ¿Eso qué significa? Que hay una sensación de shock en Abraham, cuando él mira y examina lo que está viendo, y hay asombro por lo que él está viendo. ¿Y la segunda qué significa, perdón? Significa inspeccionar, ver con escrutinio, ¿sí? ¿Y qué fue lo que vio? ¿Qué dice ahí en el versículo 28 que vio? Dice que era humo. He aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. ¿Sí leen? Sí. O sea, eso debió haber parecido como el efecto de una bomba atómica. Solo humo, ¿sí? Sobre Sodoma y Gomorra. Dios literalmente había carbonizado esas ciudades, reduciéndolas a cenizas, como dice la carta de Pedro, ¿sí? Entonces todo simplemente se derritió. Todo fue reducido a cenizas y estas ciudades enteras desaparecieron por completo, ¿sí? Hombres, mujeres, niños, bebés, animales, todo. Y todo lo que queda es una espiral de humo que está saliendo de estas ciudades, ahí que va ascendiendo, porque toda la gente, todos los edificios, todo fue quemado hasta quedar reducidos a ceniza. Y todo ocurrió instantáneamente. ¿Sí? Eso no fue que ¡pac! Empezaron a caer goticas. No, habíamos dicho que eso fue inmediato, fue casi como que el infierno, el fuego del infierno aplastara a estas ciudades, ¿sí? Desde el cielo. Y eso simplemente cayó sobre esas ciudades debido a su homosexualidad, al pecado de la homosexualidad, ¿sí? Y a la grave iniquidad en la que estaban rodeadas, por toda esa depravación pecaminosa que tenían estas ciudades. Entonces, vamos al versículo 29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, o sea, esa palabra destruyó se refiere a que las arrasó por completo, ¿sí? Arruinó por completo esas ciudades en el valle. Así, cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Recuerden, esto es para acordarnos también lo que Abraham le había dicho a Dios, que si había 50 justos, ¿sí? Él perdonaría a Sodoma y Gomorra, y que Dios le dijo que sí. ¿Y si hay 45? Sí. 30, 20, 10, sí. Pero no hubo ni siquiera 10 personas justas
en estas ciudades, ¿sí? Pero Dios tuvo compasión de Lot y lo sacó de las ciudades antes de que el fuego cayera, antes de que los cielos se derrumbaran sobre estas ciudades. Y aquí está Abraham mirando a 1000 metros de altura, más o menos, solo humo y cenizas, solo humo y cenizas, ¿sí? Y lo que Abraham está aprendiendo aquí es lo que todos nosotros necesitamos aprender también. Abraham está teniendo aquí en este momento un curso intensivo sobre la seriedad del pecado, ¿sí? Abraham está aprendiendo lo que escribió Ezequiel, el profeta Ezequiel, siglos después, en su libro, en el capítulo 18, versículo 20, que el alma que pecare, esa morirá. Abraham está aprendiendo mucho antes de que Pablo escriba en el libro de los Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es muerte. Abraham está aprendiendo que Dios es mucho más que un Dios de amor, que Dios es mucho más que un Dios de compasión y de misericordia. Abraham está aprendiendo que Dios es un Dios santo y es un Dios justo, y que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres, que es lo que escribe Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 1, versículo 18. Abraham está aprendiendo todo esto mientras ve, contempla y analiza y reflexiona lo que tiene frente a sus ojos. Solo humo y cenizas, ¿sí? Él está aprendiendo que Dios arroja a los malvados hacia la destrucción y que Dios es un Dios de juicio. Eso es necesario que nuestras generaciones hoy lo entiendan, porque está muy tergiversada la santidad y la justicia de Dios, ¿sí? Esta es una lección sobre Dios que nosotros también debemos aprender y recordar hoy. Y antes de pasar al resto de esa narración, detengámonos ahí por un momento y veamos realmente, ahora sí, aparte de esta parte, esa escena, lo que realmente Abraham observó, ¿sí? Lo que Abraham realmente vio, porque no es solamente el humo que se eleva desde Sodoma y Gomorra y esas otras dos ciudades. Abraham observó la ira de Dios sobre todo pecado, ¿sí? Recordemos que nunca se cometerá un pecado en cualquier punto de la historia humana que no se vaya a enfrentar a la ira total de Dios. Nunca, ¿sí? Desde los tiempos de Adán hasta el último pecado que se cometerá al final de los tiempos, ni un solo pecado, escuchen bien esto, ni un solo pecado, ningún pecado quedará impune frente a toda la fuerza de la ira de un Dios santo, ¿sí? Ningún pecado, ninguno, el más pequeñito ni el más grande, ¿sí? Cada pecado en la historia del mundo será castigado, tuyo y mío, y de toda la humanidad. Y ya sea para el incrédulo, será castigado en el infierno, ¿sí? Y para siempre, o será castigado en Cristo, en la cruz, para todos aquellos que creen en Él. Pero va a ser castigado. Ningún pecado será pasado por alto, porque Dios es un Dios santo y es un Dios justo. Ningún pecado va a ser barrido ahí, metido debajo de la alfombra. Ningún pecado va a tener vía libre delante de Dios. Él es un Dios santo y es un Dios justo, y eso no lo puede permitir porque es Dios, ¿sí? Y lo que vemos aquí también que observó Abraham es que Dios está levantando un poco el velo y está dejando ver por un breve momento, porque fueron segundos, diría yo, lo que va a suceder al final de esta era, en la gran tribulación. Dios está dejando ver eso, que va a conducir o a la eternidad con Dios o al infierno para siempre, ¿sí? Y siempre Dios está haciendo eso. Él también está levantando este velo por un breve momento para que Abraham vea y para que nosotros veamos y podamos tener una pequeña idea de lo que cayó sobre Jesucristo en la cruz mientras cargaba con nuestros pecados. La ira de Dios. Cuando el Padre descargó toda su ira sobre Él, sobre su Hijo amado. Eso es lo que está mostrándonos, ¿sí? Cuando Cristo cargó con todos nuestros pecados en esa cruz y se convirtió en maldición por nosotros. Este evento tan horrible
es como Dios dejándonos ver a través de así como cuando dicen mirar por el ojo de la cerradura, cuando en la cruz el fuego de la ira de Dios consumió a su Hijo. Eso es lo que nos está mostrando. Ese inocente que no conoció pecado, pero que fue hecho pecado por nosotros. Y aquí en esta imagen, en esta escena, que Abraham está viendo 1000 metros de altura por encima de Sodoma y Gomorra, ¿sí?, nos deja ver también, además, el infierno mismo, por llamarlo así, ¿sí?, y ver la furia de Dios que vendrá sobre todo pecado, desatada a lo largo de todas las edades, ¿sí? Esto es un pasaje importante en las Escrituras y tenemos que aprender a ser hombres y mujeres temerosos de Dios. Solo las personas temerosas de Dios entienden esa justa indignación de un Dios santo contra todo pecado. El hombre natural no entiende lo espiritual, ¿sí? Pero Dios no está jugando aquí con pastelitos. Y Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y es el Dios que era, el Dios que es y el Dios que será, ¿sí? Y un pasaje como este debería ser que todos y cada uno de nosotros nos pongamos erguidos y tengamos erguidos delante de Dios, o no sé si más bien de otra manera, doblados delante de Dios y tengamos reverencia y asombro por Dios, ¿sí? Ahora, lo siguiente que quiero que veamos es en el versículo 30, el cambio de ubicación que se presentó ahí. Cambio de ubicación, ¿sí? ¿Qué dice el versículo 30? Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte. ¿Sí ven? ¿Sí me siguen ahí? Ahora, eso significa que Lot dejó de estar en Zoar y más bien subió y se quedó en las montañas, ¿sí? ¿Se acuerdan que Dios a través de los ángeles le dijo a Lot que se fuera a las montañas, pero Lot no quería? Él pensó que tenía una mejor idea, ¿sí?, un mejor plan para su vida. Y los ángeles por alguna razón aceptaron eso y le permitieron, bueno, vamos para Zoar, ¿sí?, una de las 5 ciudades entre las que estaba Sodoma y Gomorra, que fueron marcadas para que esta destrucción de fuego y azufre cayera sobre ellas. Pero debido a que Lot se fue para Zoar, Zoar se salvó, ¿sí? Gracias a un hombre justo, esta ciudad se salvó. Toda la ciudad se salvó del juicio de Dios por un hombre justo, ¿sí? Pero ahora Lot se va y sube a las montañas donde Dios le dijo que fuera en primer lugar, ¿sí? Y dice el versículo 30 que trajo a sus 2 hijas con él porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. ¿Sí lo leyeron en el versículo 30? Tuvo miedo de quedarse en Zoar, ¿sí? El texto no nos dice cuál es la razón por la que Lot tuvo miedo de quedarse en Zoar, pero yo creo que entendemos razonablemente que es que Zoar es una ciudad tan impía, tan malvada como Sodoma y Gomorra, y está infestada también con la plaga cancerosa esa de los pecados repugnantes que había en Sodoma y Gomorra. Y él está allí. Y Zoar es una ciudad igual de malvada. Por eso Lot entiende que si el juicio de Dios cayó sobre Sodoma y Gomorra, él no tiene claridad si aquí también, ¿sí? Si pasó en esa ciudad, entonces puede que también caiga sobre Zoar. Entonces él dice, yo necesito salir de acá. Al fin reflexiona. Y al fin recuerda que originalmente se suponía que él tenía que subir a las montañas, ¿sí? Y se da cuenta de que está metido en el mismo pozo negro de iniquidad donde estaba cuando estaba allá en Sodoma. Así que ahora Lot se va a las montañas con sus 2 hijas, ¿sí? Tengamos en cuenta que la esposa no está aquí, porque literalmente se convirtió en una columna de sal. Pero ahora, ¿dónde está ella? En el infierno, ¿sí? Y las 2 hijas tenían los 2 prometidos, ¿sí? Se iban a casar con ellos, pero ellos fueron quemados vivos allí en Sodoma porque ellos también eran incrédulos. Así que estas hijas anhelaban casarse con 2 incrédulos, tuvieron una madre impía y un padre tolerante con el pecado. ¿Qué familia? ¿Sí?
Pero Lot tiene al menos suficiente sentido común en un momento, ¿sí?, como para salir ahora de Zoar y de verdad ir a donde Dios realmente lo había enviado. Así que él se lleva a sus 2 hijas con él porque tenía miedo de quedarse en Zoar, y dice después al final del versículo 30 que habitó en una cueva él y sus 2 hijas. ¿Sí? Ahora, esto es lo que mucho aprendemos en estos casos, y es que una vez que Lot tuvo lo que quería, ya no quiso lo que tenía. ¿Sí? Así somos los seres humanos. Una vez tenemos lo que queremos, ya no queremos lo que tenemos. ¿Sí? Los ángeles le dijeron a Lot: huye a las montañas, pero Lot quiere ir a Zoar. Y una vez que Lot está en Zoar, ya no quiere quedarse en Zoar, ahora quiere irse a las montañas. ¿Sí? O sea, aquí hay varias lecciones para aprender para nosotros, ¿sí? A veces pensamos que sabemos lo que queremos y que eso es lo mejor que Dios tiene para nosotros porque nosotros lo decidimos y nosotros pensamos así. Yo sé que Dios eso es lo que quiere para mí. Yo no quiero ir allá a las montañas donde me dicen, yo quiero ir aquí a Zoar. Y creemos que nosotros lo que queremos, eso es lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Y Dios nos permite a nosotros jalar y jalar y jalar la cuerda hasta que podríamos hasta terminar ahorcados con esa misma cuerda, hasta que empezamos a vacilar. Yo no sé si usted hoy piensa de esa manera como yo, ¿sí? Y es ahí donde nos damos cuenta entonces de que estamos donde estamos o hemos querido estar y lo que terminamos teniendo. Y ahí nos damos cuenta que no estamos, como dice la propaganda, estamos en el lugar equivocado, ¿sí? Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que tenemos que volver donde Dios quería que estuviéramos. Y que seguramente es donde Dios me ha estado mandando tantas veces. Cuando tenemos lo que queremos, no queremos lo que tenemos, ¿sí? Entonces deberíamos prestarle atención a Dios para empezar todo. Deberíamos escuchar a Dios desde el principio porque Dios sabe lo que es mejor para nuestras vidas, ¿sí? Y seguramente hay aplicación de esto para muchos de nosotros hoy en nuestras propias situaciones individuales. Incluso mientras yo les digo esto, aquí puede que algunas personas se estén conectando y registrando todo esto con ellos mismos, y puede que aquí alguien esté pensando, sí, ese soy yo, sí señora, así es, ahí es donde yo estoy, ¿sí? Pues si ese es su caso, amado, salga de sus propios consejos y busque en oración para llegar a estar donde Dios quiere que usted realmente esté, donde Dios ha tenido la intención de ponerte, ¿sí? Ahora, ¿a qué me refiero? ¿Sí? Como para aterrizar esto, ¿sí? Puede ser una relación. Puede que esté en una relación que Dios no quiere que tengas. Y lo tienes si Dios te ha llamado. Y Dios te ha puesto avisos. Y Dios te avisó, ahí no es allá en las montañas, ¿sí? Puede que sea que esto involucre un trabajo donde Dios no te ha llamado a estar. Puede que esto involucre estudio incluso, ¿sí? O sea, solo tú te conoces a ti mismo y espero que conozcas y confíes a Dios tus decisiones, ¿sí? Así que esto nos lleva al versículo 31, la trama siniestra, ¿sí? Versículo 31. Entonces la mayor dijo a la menor, ¿sí? La hija mayor está tomando la iniciativa, ¿sí ven? Y le dice a la hija menor, a la hermana menor de ella, nuestro padre es viejo. Esto para una joven significa que es como que él ya es lento para responder, él no es tan ágil, su mente ya no es tan aguda como solía ser, como una joven ve a alguien envejeciendo, ¿sí? Y continúa diciendo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Este comentario es una alusión clara a relaciones sexuales, ¿sí? Ya no hay ni un hombre en la tierra que venga y entre a nosotras, porque todos los hombres en Sodoma y en Gomorra y en todas las otras ciudades fueron quemados hasta ser convertidos en cenizas. Y nunca nos vamos a casar y nunca vamos a tener hijos. Una charla entre hermanas. Y Moisés, que es quien escribe este libro, ¿sí?, agrega conforme a la costumbre de toda la tierra. Ahí en este versículo que leemos.
Lo que significa que el patrón normal, que es la costumbre de toda la tierra, a excepción del celibato voluntario, ¿sí?, es que una mujer se case con un hombre. Y que como consecuencia de esa relación la mujer conciba y dé a luz un hijo o una hija. Es decir, que haya descendencia. ¿Sí? La costumbre en la tierra es lo normal. Cualquier cosa que no sea eso es anormal. Hombre con hombre, mujer con mujer, como dijo la reina belleza, es anormal. ¿Sí? Y no solamente es anormal, sino que no produce descendencia. ¿Sí? Versículo 32. Vamos al 32, ¿no? Aquí está el complot diabólico. Dice, ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. La hija mayor está siendo muy persuasiva y utiliza esa primera persona en plural. Ven y demos vino y durmamos y conservaremos, ¿sí? O sea, esto se refiere a este pronombre personal nosotras o nosotros, ¿sí? Que es la primera persona en plural, ¿sí? Es decir, ambas estamos en esto, juntas, ¿sí? Las dos hijas están conspirando y trabajando juntas, son 2 contra 1. Entonces, las dos vendremos, las dos le daremos de beber, las dos nos acostaremos con él y las dos vamos a conservar descendencia a nuestro padre. Entonces entendemos todo lo que eso significa, que es una alusión a relación sexual. ¿Sí? Es un complot bien malvado y bien retorcido para poder tener hijos. ¿Sí? Que se acuesten con su propio padre para quedar embarazadas. Y que este Lot termine siendo tanto el padre como el abuelo de esa descendencia. ¿Sí? Eso muestra cuánto de Sodoma y Gomorra había influido en estas niñas, en estas mujeres. ¿Sí? Y por eso seamos todos conscientes de que el mundo nos influye. ¿Usted sabe eso? El mundo nos influye en un grado u otro. Así sea el 1% o en un porcentaje mucho mayor. Usted no se crea no influenciable. El mundo nos influye. Es por eso que Pablo escribe en Romanos 12:2, no se conformen a este mundo. ¿Sí? Es decir, no nos dejemos meter en el molde de este mundo. Tenemos que oponer resistencia. Tiene que haber una barrera y cortafuegos a nuestro alrededor con respecto a la moral y a los valores del mundo. Y eso es a todo nivel. Y aquí podríamos extender mucho, pero no es el caso de esta enseñanza, este pasaje. Pero bueno, estas 2 jóvenes mujeres habían adoptado este estilo de vida perverso de esas ciudades malvadas. Y probablemente, yo creo que ellas sabían que pecados como este estaban ocurriendo con sus vecinos, que pecados como este lo hacían sus amigos, que pecados como este lo hacían otras mujeres jóvenes como ellas, ¿sí? Y nadie en su casa desaprobaba eso. Eso está pasando, es el mundo. ¿Sí? Tienes que actualizarte, ¿no? Estamos en el siglo XXI. No seas tan retrógrado. Ese libro está viejo, pasado de moda. O sea, nadie desaprueba el pecado. Por eso probablemente este plan que ellas urdieron no les vino a la mente de la nada. ¿Sí? Es muy probable que este fuera un comportamiento realmente aceptado en Sodoma y Gomorra, que las hijas pudieran seducir a sus padres. Hagamos eso. ¿Sí? Por lo tanto, esto es una indicación incluso de otros pecados que fueron cometidos en lugares como Sodoma, Gomorra y esas otras ciudades. ¿Sí? El dominio, eso es una enseñanza para nosotros hoy, muchachos, porque estamos muy invadidos. El dominio del pecado sexual literalmente puede apoderarse de la vida de una sociedad, de una persona y de una sociedad. Y se termina convirtiendo en el umbral, en la entrada para todos los demás tipos de pecados y el despertar de la búsqueda de satisfacción sexual en otras direcciones, igualmente perversas, igualmente pecaminosas. Esa es una entrada.
Y ustedes, yo creo que no necesito explicarles mucho cómo hoy hay 1000 maneras de explicar la sexualidad con 1000 clases de perversiones. Es la puerta de entrada a todo esto, ¿sí? Entonces no es de extrañar que Dios haya hecho bajar fuego y azufre del cielo y simplemente los haya extinguido por completo. Ahora, a estas mujeres, esto fue lo único que se les ocurrió. Lo único que salió de su cabeza. Aquí está el pensamiento carnal de estas dos hijas. Y lo digo para tratar de hacer esto práctico para nosotros hoy, porque este fue el pensamiento de ellas. Y yo creo que usted ya lo ha escuchado otras veces. El fin justifica los medios. ¿Sí? Porque alguien podría estar pensando, bueno, pero ellos tenían un fin digno. O sea, ellas querían tener hijos. Pero no estaban ¿Sí? solas en el mundo. Sí, No ¿no? había habido diluvio, había más gente. Pero ellas escogieron para un fin digno un medio corrupto. El medio era la seducción de su propio padre y atraerlo al pecado. Y la inmoralidad que cometieron contra su propio padre, su forma de pensar es tan enredada, ¿sí?, que así fue como ellas operaron con esta premisa, pues el fin justifica los medios. Y por eso estas hijas tiraron todos los principios por la ventana y participaron de este pecado grave y despreciable. Porque pensaron que tenían el fin correcto. ¿Sí? Sea cual sea el camino que tuviéramos que tomar para llegar a él. Para ellas el fin el medio es aceptable. ¿Sí? Y entonces necesitamos escuchar eso también, miren, necesitamos escuchar esto, amados. Sí, dime. Pero en realidad ellas pensaban que no había más hombres o una forma, digamos, equivocada de ellas pensar en eso. Sí, o sea, estamos metidas en una cueva, arrasaron todas estas ciudades, no hay hombres. No, no era así. Simplemente solamente quisieron pensar en eso. No tenemos, al que tenemos aquí cercano. Es un pensamiento muy carnal. Y además vienen de una ciudad corrupta, vienen con un pensamiento, pues es más fácil, hagámoslo aquí con papá. ¿Sí? No hagamos el esfuerzo más allá. Entonces, es un pensamiento muy carnal, muy corrupto. Y por eso he querido traer toda esta introducción de dónde vienen ellas, de qué hogar vienen ellos, con un padre transigente, con una madre que tiene anhelos por Sodoma, con una ciudad malvada. Están formadas allí. Entonces, su pensamiento es absolutamente carnal y pervertido. Y que, como tú dices, esa tenía que haber sido una práctica, porque para que le ocurriera, solo el hecho que se le ocurriera, es que ya era... Estaban mezcladas en eso. Se hacía. Ellas eran vírgenes, Tere. Ellas eran vírgenes. Pero conocían que sus vecinos lo practicaban, que sus amigas lo practicaban, que los amigos. ¿Sí? Pero es algo que uno escucha, no digo que específicamente esa situación, pero en el mundo, cuando uno está en el mundo, ustedes les habrá pasado seguramente, en su familia que no conoce a Cristo, con los amigos, cuando se comentan cosas que son pecados, eso que tiene, todo el mundo lo hace. Sí, exacto. Eso es. Eso es una cosa que permea y que queda en la cabeza de la gente y que, pues si los demás lo hacen, eso es bueno. Yo alguna vez hablando con alguien muy cercano, estábamos hablando sobre el caso de los hijos. Y él me decía, no, pues mi hijo ya esto y lo otro, cosas que son normales. Entonces yo le decía, no, yo eso en mis hijos no lo permito. Y me dice, ¿verdad que vos sos de los que piensan del pecado y todas esas cosas? Así me dijo. Sí, o sea, cuando estamos metidos en Sodoma y contemplamos a Sodoma, ya nuestro pensamiento está absolutamente absorbido, rodeado por ese pensamiento perverso, corrupto. Y estas mujeres estaban allí. El pensamiento rápido es eso. Entonces lo que necesitamos aprender es que, miren, un fin digno que pudiera haber sido no justifica jamás, por ejemplo, una mentirita piadosa. No, es pecado. El fin, el medio es corrupto. ¿Sí? Yo voy a exagerar exageré para lograr un propósito. La exageración, ¿usted sabía que es una mentira?
Entonces, no es que estoy queriendo que la otra persona caiga en cuenta. No, porque estás mintiendo. Un fin digno no justifica jamás un medio corrupto, así sea pequeñito. Un fin digno no justifica jamás ensombrecer la verdad. Hable con la verdad. Me tocó mentirle para que pudiera entender. Hable con la verdad. Esa es la manera de Dios, ¿sí? Un fin digno no justifica jamás engañar o trampear, por ejemplo, en una cuenta de gastos, ¿sí? No, es que así es para poder tener más dinero para ayudar a otros o incluso para darle a la iglesia. No, no, ¿sí? Un fin digno no justifica jamás no hacer lo que realmente dijimos que íbamos a hacer, ¿sí? Porque así tu sí es sí y tu no es no, como dice la palabra. De lo que estaba hablando con respecto a la familia, algo que yo entendí de lo que estás diciendo y de lo que estamos viendo es que ellas no tenían con qué comparar. O sea, ellas se movían en ese ambiente, el papá lo Ajá. permitió, y como estaba haciendo esa relación de que nosotros nacemos en un hogar disfuncional, es Exacto. lo que vivimos, ahora tenemos con qué comparar porque ya conocemos la verdad. Ujú. Ellas no tenían con qué comparar, entonces ellas la decisión que tomaron, o su mente ya estaba corrupta y no tenían como decir, no, es que eso no está bien, no, Sí. es que... Ahora, fíjate que eventualmente en el corazón de los hombres, lo que hablamos cuando entendimos la doctrina del hombre, el Dios nos pone conciencia, nos da conciencia para poder dilucidar, a pesar de que estemos muertos en delitos y pecados y tengamos esa ceguera, de que algo no está bien allí, ¿sí? Por eso lo hacemos de una manera igualmente corrupta, porque ellas nos dijeron, papá, o sea, si fueran tan inocentes, papá, queremos tener hijos, ¿nos podemos acostar contigo? Sí, no, están buscando un medio corrupto, porque sabemos que ahí Dios ha puesto en nuestra conciencia algo que nos permite entender el bien y el mal, que es lo que llama la imagen de Dios, que la dañamos y la pervertimos y la embarramos, ¿sí? Entonces, el fin no justifica los medios, eso es lo que les quiero decir, ¿sí? Cualquier cosa más allá de querer justificarnos, debemos recordar siempre, el fin no justifica los medios. Los medios deben ser correctos. Miren, cuando usted utiliza los medios correctos, así usted esté de alguna manera asumiendo algún riesgo, lo que usted está haciendo es glorificando a Dios y glorificando el fin más elevado para lo que Él te puso aquí en la tierra, y es darle la gloria a Él, porque hablaste con la verdad. Créanme que yo me veo, no sé ustedes, pero me veo expuesto muchas veces en mi trabajo secular a posibilidades de que yo tengo que o tapar algo, ocultar algo por evitar algo, ¿sí? Las obras de construcción y los diseños y las personas son un medio, siempre uno aprende a decir como este dicho, que las obras de construcción y los procesos son costales de alambre de púas, donde uno tiene que desenredarlos para poder sacar adelante. Y eventualmente hay muchas oportunidades de que tú mientas, tapes algo y ocultes algo para evitar un problema con el cliente, con el trabajador, con el obrero, con todas estas cosas. Todo el tiempo, todo el tiempo. Sí, pero hubo un momento en mi vida que yo dije, no, si yo llegué tarde. Si yo me equivoqué. Si no hice bien las cuentas, yo me siento delante de mi cliente y digo, mira, yo hice esto no lo tuve en cuenta, fue un error mío. Pero Rodrigo, mira, sí, tenés razón. O sea, y eso le da la gloria a Dios, porque después de todos esos conflictos he tenido la satisfacción, lo digo como un caso personal, de que la gente me dice, usted es un hombre honesto. Usted es un hombre que anda con la verdad. Yo sé que cuando yo a usted lo llamo, ¿sí? Y me dice que va a llegar, usted llega. Yo sé que cuando usted me dice, estoy cerca, está cerca. Me lo han dicho. Porque tomé un día la decisión de no más. Porque mentiras todas las que quieras. Y uno vuelve mentirosito. Y maneja las cosas. A pesar de eso, uno si va con la verdad por delante, y eso lo hablamos con mi esposa, yo a veces llego preocupado, mira, pasó esto y eso, y ella misma me dice, dilo, tú ya sabes, habla con la verdad y Dios te va a respaldar. Y pasa el momento y después hay un buen resultado, porque la verdad glorifica a Dios. Y la gente ve esa honestidad en los seres humanos. Iba a decir algo, Soco. Sí, es que me está regalando, como que acá.
O sea, ¿de a dónde se deriva? Esta gente, estas mujeres, pues estaban en un Sodoma y un Gomorra, como tú dices, con un ambiente que era natural, que era normal todo este pecado, y entonces aprendieron que eso era parte de la vida y ¿qué tiene? ¿Qué problema hay? ¿No? Pero también ahí vemos la falta de liderazgo del sacerdote de la casa. Sí, claro, claro. Ese sacerdocio tiene que ser muy firme en sus principios, en sus valores, para saber decir, esto no es y esto no lo acepto. Sin importar si eso crea conflicto en su casa, si eso crea protestas en sus hijos, si eso Sí, sí. con situaciones. Yo me acuerdo, mi papá era una persona muy estricta en muchas cosas, y entonces pues uno en la época de los 16, 17 años que vienen todas las rumas de todas, no sale y no vaya y si llega y si hay una fiesta la repongo a tal hora y punto. Y entonces el papá, es que mi papá malo, es que no sé qué, pero es que los papás de las otras, son los papás de las otras, pero mis hijas no. Por eso al principio... Uno se da cuenta después de la importancia de esas normas y de asumir un liderazgo como sacerdote de su casa. Y aquí me voy también, yo sé que eso es para un hombre, pero cuando es una mujer sola la que está criando a sus hijos, también tiene que haber... También le toca. Sí, eso lo decíamos al principio, cuando arrancamos hoy, de que un padre con bajos estándares morales crea una familia con bajos estándares morales, ¿sí? Y las familias pueden ser o un pedacito de cielo o un pedacito de infierno, ¿sí? Esto fue lo que arrancamos, ¿sí? Entonces vamos al versículo 33, ¿sí? ¿Qué dice? Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, ¿sí? ¿Están ahí? Entonces, otra vez, detengámonos ahí. Estas dos hermanas, con ese propósito retorcido, están juntas en esto, ¿sí? Y muchas veces la gente puede animarse a cometer pecado, piénselo usted, si para eso tienen un compañero con quien hacerlo. Ahí es donde las malas compañías corrompen las costumbres, ¿sí? Y por eso es que están de la mano en esto. Ellas trajeron esa influencia vergonzosa ahora sobre su padre. Ellas fueron las instigadoras de esto, ellas fueron las iniciadoras de esto. Y en el versículo 33 sigan allí, dice, y dieron a beber vino a su padre aquella noche, ¿sí? Ahora, dejemos claro aquí algo, porque ya hemos hablado de esto. ¿Cuál es el pecado que se está presentando aquí inicialmente? El pecado no es que Lot beba vino, ¿no? El pecado es que siguieron vertiendo y vertiendo y vertiendo el vino hasta que se emborrachó, ¿sí? Y lo hicieron con un motivo perverso de emborracharlo, para poder cometer un pecado más perverso todavía aún, ¿sí? Y por eso leemos ahí en el versículo 33, al final, y entró la mayor y durmió con su padre. ¿Están ahí conmigo? Esto es incesto. La referencia que durmió con su padre es claramente una referencia a una relación física, sexual, ¿sí? Ella entró y se acostó con su padre, y fíjense lo que dice, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Así de borracho estaba su padre, ¿sí? Ahora miren, él es un participante en esto. Ellas instigan eso, ellas lo inician. Es un plan perverso de parte de ellas, pero él es participante en esto. Él debió haber dicho no. Él debería haber retrocedido. Le están ofreciendo y ofreciendo licor y ofreciendo licor. Él está siendo llevado a este pecado de la embriaguez y pudo haber puesto un freno para detener ese ambiente que se estaba dando, ¿sí? Y por eso él también es culpable. ¿Por qué? Por permitir que esa copa continúe llenándose una vez, llenándose otra vez y otra vez, ¿sí? Pero quedó tan inconsciente que ni siquiera supo cuándo ella se le acostó, ni cuándo pasó lo que pasó, ni cuándo se levantó. Porque había perdido todo sentido de autocontrol y todo sentido de cualquier poder de razonamiento, ¿sí? Y lo que vemos aquí es que el pecado de la embriaguez, el de la embriaguez, rara vez permanece solo en ese nivel.
El pecado de la embriaguez es una super autopista para cometer otros pecados. Que cuando desconectas tu cerebro y desconectas cualquier poder de racionamiento, ya estás manejando un carro sin freno y sin dirección. ¿Sí? Y estamos hablando de la embriaguez, pero podemos estar hablando de cualquier consumo de alguna sustancia que nos esté llevando al mismo principio de perder el control. No es un poquito, no es una copita, no es un ploncito, todo eso es la autopista para otra cantidad de pecados. ¿Sí? Y ese pecado de la embriaguez, pues inevitablemente nos conduce a un pecado peor. ¿Sí? Un pecado siempre conduce inevitablemente a otro pecado. Un pecado no viene solo. El pecado rara vez viaja solo, un solo pecadito. Ay, voy a pecar aquí. No, por todos lados, ¿sí? Siempre lleva otros pecados consigo. Y cuando este pecado puede establecer una fortaleza en la vida de una persona, ese pecado prepara el campo para que otros pecados vengan y moren en él. ¿Sí? Por eso es que la confesión, miren amados, por eso es que la confesión y el arrepentimiento son tan importantes una vez se reconozca la convicción de pecado. No, yo sé, pastor, yo sé que es un pecadito que yo tengo. No, no tienes convicción. Si juegas a eso, no. Si no hay arrepentimiento, estás jugando a que vengan otras cosas, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque ese ejército de otros pecados no entra si tú te arrepientes y tú confiesas, ¿sí? Pero el pecado ya ha establecido un lugar en la vida de Lot y de sus hijas, ¿sí? Ahora, esto está pasando rápido. El pecado no pierde tiempo, ¿sí? Y estas mujeres no pierden tiempo en su pecado. Versículo 34. Al día siguiente, o sea, se acaba de levantar esta mujer. Y al día siguiente le dijo la mayor a la menor, sígame ahí. He aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. O sea, esto debía haber sido una confesión de pecado, no una actualización de información. ¿Sí? Démosle a beber vino también esta noche. O sea, esta va a ser la segunda versión mejorada. ¿Sí? Como la primera vez funcionó, te funcionó, lo pudiste hacer. Y fue anoche, pues esta noche va a funcionar también. Este es tu momento, hermanita. Ese es el sentir ahí. Entonces, démosle de beber y una vez que se embriague, dice ahí en el versículo, entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Fíjense que el fin digno. Yo no sé si ustedes, ahí yo pienso y me quedo quieto y digo, yo no sé si ustedes ahí escuchan el silbido de la serpiente. ¿Sí? Yo no sé si ustedes escuchan ahí la mentira del diablo. Este plan destructivo, seductor, que está siendo vomitado por la misma serpiente. ¿Sí? Y entonces en el versículo 35 dice, y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. O sea, esa otra hija, la hija menor, tuvo también una relación sexual con su padre. ¿Sí? Yo creo que muchos oímos que el mundo está empeorando cada vez más, pero eso es bastante malo y fue hace mucho tiempo también. ¿Sí? Y de nuevo, Lot no supo cuándo ella se le acostó, ni cuándo pasó lo que pasó, ni cuándo se levantó. ¿Sí? Porque él estaba inconsciente, había perdido esa facultad de moderación, de buen juicio, incluso de sentido común. O sea, Lot pecó al emborracharse y sus hijas, estas dos hermanas, pecan al emborracharlo y pecan aún más al tener relaciones sexuales con su propio padre. Miren lo que está pasando, ¿sí? Pablo dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Eso está en modo imperativo, ¿no? No es, yo les recomiendo, no se embriaguen. Es un mandamiento apostólico. No os embriaguéis con vino, Efesios 5:18, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Sí? Y lo que Pablo está haciendo aquí es una comparación, es un contraste en Efesios 5:18 entre estar ebrio de vino o estar lleno del Espíritu Santo.
¿sí? En ambos casos, fíjese bien, estamos bajo influencia. En ambos casos comenzamos a actuar de una manera que normalmente no actuaríamos. Y comenzamos incluso a hablar de una manera que normalmente no lo haríamos. Cuando estás lleno del Espíritu, estás bajo la influencia del Espíritu Santo, entonces tu actuar es un actuar de manera piadosa. Tú buscas la santidad, tú tienes valentía para testificar cuando estás bajo la influencia del Espíritu Santo y hasta hablas como nunca antes habías hablado. Pero cuando estás bajo la influencia del vino, del licor, de cualquiera de estas sustancias, también actúas de manera diferente. Y también dices cosas que no debes haber dicho, que nunca serías capaz de decir, ¿sí o no? Y estas dos influencias son mutuamente excluyentes. Nunca pueden ser mutuamente inclusivas, ¿sí? Nunca puedes estar bajo el control y la influencia y el poder tanto del vino como del Espíritu Santo. No existe. No existe la llenura del Espíritu Santo para un ebrio. Una cosa desplaza a la otra. Una influencia desplaza a la otra. No es ninguno de los dos, es uno de los dos que se está influyendo, ¿sí? Por eso cuando estás bajo la influencia del vino, del licor, no puedes estar bajo la influencia del Espíritu Santo. Estás manejando un carro a ciegas, sin frenos, sin dirección, sin GPS, y eso te va a llevar a grandes problemas. Y eso es lo que dice Efesios 5:18, ¿sí? ¿Estás bajo una influencia? Pues has perdido la otra influencia. ¿Estás bajo la influencia del licor? Has perdido la influencia del Espíritu Santo en tu vida. ¿Estás bajo la influencia del Espíritu Santo? Has perdido la influencia del licor, ¿sí? Vamos a la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 6. Primera carta de Pablo a los Corintios, Primera de Corintios 6, leamos 9 y 10. Aquí vamos a sacar algunos versículos para entender esto que está pasando aquí. Primera de Corintios 6, 9 y 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no se equivoque. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto es una declaración bastante fuerte que nos enseña claramente que si alguna de estas cosas caracteriza tu estilo de vida, que si ese es el camino en el que estás, que si este es el modus operandi habitual tuyo, eso da una evidencia clara que nunca has sido regenerado y nunca has nacido de nuevo. Nunca has sido lavado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Si una persona continúa día a día, o no es una vez a la semana, semana a semana, o mes a mes, o año tras año, deslizándose por ese camino, ella está en el camino ancho que va hacia la destrucción. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el Sermón del Monte? ¿Sí? Y miren qué dice el versículo 10. Versículo 10. 6:10. Ni los avaros, ni los borrachos, ¿sí? Dicen que no heredarán el reino de Dios. Ahora fíjense, cuando esta gente, Pablo le está escribiendo esta carta a una iglesia difícil, pero cuando esta gente de Corinto llegó a la fe en Cristo, esto cambió dramáticamente sus vidas, ¿sí? De tal manera que los borrachos ya no eran borrachos, dejaron de ser borrachos, que los homosexuales dejaron la homosexualidad, que los ladrones dejaron de ser ladrones, porque Cristo hace una diferencia en la vida de una persona. ¿Sí? O sea, no te puedes encontrar con el Cristo resucitado y que tu vida no cambie totalmente, ¿sí? Eso es imposible. Perdóname, cierro aquí esto. Por eso el versículo 11, miren el versículo 11, cierro aquí. Y esto diréis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios, ¿sí? Estas personas, cierro la idea y ya te doy paso. Estas personas de Corinto fueron diametralmente transformadas. Dice ya no, ya fueron lavados. Transformadas radicalmente, ¿por qué? Por el poder del Espíritu Santo y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que quiero que veamos aquí es que los borrachos son echados con los homosexuales.
y con los afeminados, y con los adúlteros, y con los fornicarios, y con los idólatras. Y si una persona mantiene la práctica de la embriaguez, si ese es su estilo de vida, no va a heredar el reino de Dios. Es igual que una persona que va a la iglesia pero nunca ha nacido de nuevo. Y vayan buscando el libro de Proverbios, vayan al capítulo 23, Estefanía. Entonces, como que en ciertos casos yo sí creo que no tiene que ser radical, además porque eso muestra un testimonio frente a ellos. El hecho de que yo pueda estar en una reunión sin tomar, igual divertirme y hablar y charlar y todo, eso también es mostrar testimonio frente a la familia, siendo yo. Sí, así es, eso es. Nosotros tenemos la misma experiencia. Venimos de familias con bastante consumo de licor. Pero mi esposa y yo, y les digo esto es obra del Señor, porque los dos no dijimos, nuestros hijos nunca, ni nosotros fuimos bebedores, consumidores de vino, como diría, ¿sí? Pero un día el Señor tocó nuestros corazones y como si, o sea, como eso que le estoy diciendo, solo Cristo, solo Dios, porque ya, o sea, empezamos a aborrecer esa práctica, ¿sí? Y nuestros hijos hoy día, es que ni una cerveza. ¿Sí? Eso es la obra de Cristo en el corazón de cada uno de nosotros, ¿sí? Siendo radicales, como tú dices, y trabajando solamente en el entendimiento de que solo Dios puede hacer la obra. Yo tengo un familiar que un día me dijo, yo no puedo divertirme y pasarla bien si no tomo licor. O sea, para mí, si no está el licor, estoy jodido y yo sé que eso es un problema para mí. Así me lo dijo. Pero él sigue en ese consumo, no ha entregado eso. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Solo Dios transforma. Para una persona de esas es muy duro en sus propias fuerzas. ¿Sí? Se nota cuando Cristo transforma tu vida. Se nota. ¿Sí? ¿Había alguna otra? Bueno, vamos a Proverbios 23. ¿Ya están ahí? Libro de Proverbios, capítulo 23. Y vamos al versículo 29. ¿Sí? 23-29. Estudiábamos unas clases atrás, si ustedes se acuerdan, con la embriaguez de Noé, que beber una copa de vino no es un pecado. ¿Se acuerdan? Pero continuar bebiendo ese vino sí lo va a hacer, ¿sí? Si no tienes cuidado. Entonces, miren Proverbios 23-29. Esto va a ser valioso para que entendamos esto nosotros. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? O sea, todo esto se refiere a problemas, a pruebas, a dolores profundos. Rencillas se refiere a relaciones irracionales de alto conflicto con otras personas, ¿sí o no? Heridas en balde son heridas sin causa, sin razón lógica, y que se refiere a que estás sufriendo de una manera que podías haberlo evitado fácilmente. Y los ojos amoratados se refiere a que ni siquiera puedes dormir, los ojos te duelen y te han sido lastimados. ¿Para qué es todo esto? Dice, ¿para quién? Dice el salmista, ¿para quién? ¿Para quién es todo esto? Pregunta él en el versículo 29. ¿Quién está en esa situación? Vamos a ver los versículos 30 y 31. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. ¿Sí? Eso es para los que se quedan en esa mesa demasiado tiempo y siguen participando del vino. Todo ese dolor,
toda esa tristeza, todas esas contiendas y quejas, todas esas terribles consecuencias, todo se remonta a esa botella que tienes en la mesa. ¿Sí? Y dice el versículo 32, miren esto. Se entra suavemente, termina el 31. Mas al fin, como serpiente morderá y como aspid dará dolor. O sea, llega un punto, un momento en la vida de esa persona donde ese vino o ese licor o ese consumo de esa sustancia se vuelve como un veneno de serpiente que inyecta su torrente sanguíneo y es letal. ¿Sí? Esto nos habla de la gravedad de ese pecado. ¿Qué aprendemos de este pasaje? ¿Por qué Dios puso esto en la Biblia? ¿Por qué no podríamos tener aquí una escena de una familia haciendo un picnic por allá en un prado muy verde junto a un río? Y que ahí todos simplemente están jugando, están riendo, le están pasando un buen rato. ¿Por qué? O sea, ¿por qué la Biblia quiere que entendamos esto? Y si tú lees, perdóname, el 33, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidad. Sí, sí, ahí está. Entonces, ¿por qué todo esto nos lo presenta el Señor? Porque la Biblia quiere, la palabra de Dios, que entendamos que las familias, esa única institución cuyo valor, función y misión dentro de la sociedad es clara e indudable, esa familia también puede ser un pozo negro de iniquidad. Familias que a la cabeza de un padre pueden ser un caldo de cultivo para el pecado, un semillero para el pecado. Pero también la Biblia quiere que veamos los peligros del exceso de alcohol que arruinarán nuestra vida si llegamos a eso. Y esto nos lleva finalmente al versículo 36, que es el resultado escandaloso. ¿Sí? Dice, y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Se me alcanza el tiempo. Ambas quedaron embarazadas y lo que necesitamos aprender aquí es que solo una noche de pecado puede arruinar tu vida. Solo un momento de licencia de pecado, una noche o un momento cualquiera, solo un momento, el pecado puede tener consecuencias graves para toda tu vida en tan solo una noche o en un momento cualquiera. Incluso no solo el pecado puede tener efectos devastadores para ti, no solo para la persona, sino para sus hijos y para los hijos de sus hijos y para los hijos de los hijos de sus hijos. Puede tener un efecto a largo plazo en una sola noche, en un solo momento de pecado. Generaciones afectadas miserablemente por un acto de pecado momentáneo. Entonces el versículo 37 dice, y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. Moab es una expresión hebrea que significa que es de parte del padre o de su padre. Qué significado tan horrible. Que tu nombre te recuerde siempre que fuiste engendrado por tu propio abuelo a través de su propia hija. ¿Sí? El pueblo de los moabitas se convirtió posteriormente en uno de los archienemigos del pueblo de Dios. Y luego el versículo 38, síganme ahí. Lo menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Ben-Amí significa hijo de mi pueblo. ¿Sí? Estos también se enfrentaron en guerras con los israelitas, pero fueron vencidos en el siglo X antes de Cristo, ¿sí? Y permanecieron sometidos hasta el año 721 antes de Cristo, cuando ellos recuperaron ese territorio donde estaban los israelitas, porque los israelitas fueron expatriados hacia Babilonia, ¿sí? La ida hacia Babilonia de los israelitas, ¿sí? Ellos fueron frecuentes las alianzas entre los moabitas, ¿sí?, y los amonitas para rechazar o atacar al pueblo de Israel o a otros enemigos comunes. Moabitas y amonitas, 2 pueblos de herencia pecaminosa, resultado del incesto entre un padre y sus 2 hijas. ¿Sí? Y para terminar, yo quiero decir esto aquí. Tal vez tú que estás aquí has venido de un hogar disfuncional, ¿sí? Tal vez has tenido una familia con un padre que vivió en pecado. Tal vez creciste en un padre que te dejó y que te dejó con todos tus hermanos, ¿sí? Yo quiero que sepas que si es tu caso,
que la gracia de Dios es de lejos mucho más grande de lo que haya podido ocurrir en tu pasado. ¿Sí? La gracia de Dios puede darte un nuevo comienzo. La gracia de Dios puede darte un nuevo corazón. La gracia de Dios puede darte una nueva familia. La gracia de Dios puede darte un borrón y cuenta nueva. Es la gracia de Dios. La gracia de Dios que es mucho mayor que el pecado en el que pudiste haber crecido. Es capaz de lavar tu mente y lavar tu corazón y ahora llenarlo con nuevos pensamientos de lo grande y lo glorioso que es ese Dios que te rescató. Eso es sanidad, amados. El conocimiento de Dios es sanidad. ¿Sí? Y que Dios use incluso el mal de nuestras vidas de una manera que incluso muchas veces es misteriosa, pero que tiene un fin mayor, y es traernos a nosotros a la imagen de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, si creciste en un hogar que viene de generaciones donde los hogares se han roto como efecto de que ha recorrido todas estas generaciones, Dios puede usar todo eso para el bien eterno de tu vida. ¿Sí? Para aprender del ejemplo negativo, para que te entregues a la voluntad de Dios y que hagas lo correcto. Y Dios, por su gracia, por su poder, por su fuerza, puede revertir esa maldición generacional en tu familia y dirigir tu vida, incluso a tu familia ahora, la que tú tienes, en la dirección correcta. ¿Sí? Así que tienes que saber que este escenario que acabamos de ver, tan despreciable, esta escena tan dura, tan difícil, que no quisiéramos leerla siquiera, nos sirve como un telón de fondo, esos telones negros que ponen de fondo, para que el brillo de la gracia de Dios brille aún más, en tu vida y en mi vida. ¿Sí? Si hemos estado describiendo algo de tu formación, que Dios te dé consuelo y que Dios te dé mucha paz para vivir de la mano de Él. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Bueno, oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que hay en la Biblia. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas en tu palabra. Te agradecemos incluso, Señor, por este pasaje que nos mostraste hoy. Porque tú puedes usarlo para alejarnos lo más posible de lo que hemos visto acá. Padre, ayúdanos a ser completamente opuestos a lo que acabamos de ver e inculcar el temor de Dios dentro de nosotros, nuestros corazones y nuestras familias, Señor. Yo oro esto, Padre, y oramos todos en unión, en comunión, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Rey. Amén. Amén. Amén.